Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Hoy quiero hablarles de algo muy importante. Tenemos en nuestra mano, en nuestras manos, en nuestros teléfonos, ¿sí?, el libro más perseguido en el mundo. Tenemos en nuestra mano el libro más atacado en la historia de la humanidad. Tenemos en nuestras manos el único libro, que es la Biblia, que es el que nos va a dar vida en todo tiempo. Hoy quiero hablarles del poder que tiene la palabra de Dios. En este libro hay poder. Hay poder. Amén. ¿Hay poder o no hay poder? Hay poder. ¿Por qué? Porque este libro, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial y anteriormente, fue tratado de destruirlo, pero nunca pudieron terminar de destruirlo, porque es la palabra viva de Dios. Dijeron no se va a traducir a ningún idioma y se terminó traduciendo a 356 idiomas. ¿Sí? Increíble. Este libro fue traducido por hombres y mujeres que dieron su vida para que hoy nosotros la tengamos en nuestra casa, que la podamos leer y podamos creer y crecer en el temor de Dios por medio de este libro. Qué importante es que nosotros le demos valor, porque yo pensaba en esto: cuando menos libros o Biblias había, más hambre había por la palabra de Dios. Y ahora que hay muchas Biblias y nosotros tenemos varias Biblias en casa, ¿cuántos tienen varias Biblias, versiones, libros? Es en el momento donde menos se lee la Biblia. Hay más Biblias, pero se lee menos. Antes había menos Biblias y se leía más. Y Dios nos está llamando a leer su palabra, porque su palabra es la que nos va a dar seguridad en todo momento, es la que te va a dar sabiduría, temor de Dios, inteligencia. La palabra de Dios te va a ayudar a tomar decisiones. La palabra de Dios va a sanar tu corazón. Pero hubo tanta persecución que un filósofo, quiero contarte un testimonio, cuenta la historia que un famoso filósofo ateo, Voltaire, llamado a escribir libros en contra de la Biblia, en contra de la fe, él dijo: cuando yo muera van a pasar 100 años y no va a existir más la Biblia ni el cristianismo. ¿Qué hizo el Señor? Cuando alguien se pone en contra de su palabra, Dios nos da una lección. Dice que cuando él murió, en vez de bajar las Biblias, la fe, dice que él tenía una imprenta, este filósofo, porque este hombre escribía muchos libros, hablando en contra de Dios, hablando en contra de todas las cosas. Entonces, lo que sucedió es que sociedades bíblicas de aquel momento le compró la casa a este filósofo y le compró la imprenta a este filósofo, a la familia, y se convirtió en el lugar donde ¿qué? Donde se producían más Biblias. Este hombre dijo: cuando me muera no va a haber más Biblias. ¿Y Dios qué hizo? Que sociedades bíblicas le compre la casa, le compre la imprenta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder y nadie va a poder ir en contra de la palabra de Dios. Así que esto es importantísimo para nosotros, porque le tenemos que dar el valor que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, un texto muy conocido. Dice: porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo profundo del alma, más que el psicólogo, más que el psiquiatra, ¿sí? Y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa esto? Que cuando vos estás leyendo la palabra, vos te das cuenta que Dios te está hablando a tu corazón, porque parece que lo que estás leyendo te está edificando para el problema que tenés, el temor que tenés, la lucha que tenés. O si justo estoy leyendo algo que me está bendiciendo en un problema que tengo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios discierne lo profundo del corazón. Dice en la 1960, si puede ser, dice: porque la palabra de Dios
es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos ¿de quién? Del que la lee. Y las intenciones del corazón. Por eso vos a tus amigos le podés decir A, B, C, D, a tus papás, a todo el mundo, pero cuando lees la palabra de Dios, Dios te va a hablar de acuerdo a lo que hay en tu corazón, de acuerdo a lo que necesitas para tomar decisiones, para cambiar cosas, para hacer modificaciones. Ahora dice ahí algo muy lindo. La palabra no fue viva ni será viva. La palabra es viva. La palabra tiene vida. Por eso nos distrae tanto el enemigo a que no prestemos atención a la palabra de Dios. Si queremos ver cambios, si queremos ver modificaciones de conductas, de pensamientos, ¿sí?, de cosas en nuestra vida, de que se vayan los temores, entiendo, hay que ir a un profesional, pero lee más la palabra, porque Dios más te va a hablar de seguridad, más te va a hablar que Él es tu fuerza, que Él te va a guardar, que Él es tu protector. La palabra es viva. Ahora, si la palabra es viva, ¿dónde estamos buscando nosotros vida? ¿Dónde estamos buscando vida? Porque la palabra de Dios tiene poder para darte vida hoy, porque es viva hoy. ¿Sí? Por eso, ¿cuál es nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? Si queremos recibir el poder que tiene esta palabra, que ya hubo mucho poder porque tu vida cambió desde que empezaste a leer la Biblia. Hermano, la religión es Dios se va a adaptar a mí. La religión es Dios va a hacer todo. La religión es yo tengo que hacer nada y Dios hace todo. Yo hago una oracioncita, pido perdón y Dios cambia las cosas. No. La relación, que es la que nosotros tenemos con Dios, es por medio de su palabra, y por medio de escuchar la palabra de Dios, somos transformados. Al principio Dios, cuando empezamos a caminar en nuestra vida cristiana, Dios nos llena de ánimo, nos llena de fuerza, nos llena de desafíos, nos llena de palabra de ánimo. Pero cuando empezamos a crecer espiritualmente, nos empieza a hablar que tenemos que hacer modificaciones. ¿Por qué tenemos que hacer modificaciones? Porque si no hacemos modificaciones, la vida de Dios va a llegar a un nivel y no vas a tener más de lo que estás buscando. ¿Cuántos sintieron que el fuego del primer amor fue tremendo? Dejaste el cigarrillo, dejaste las drogas, dejaste el boliche, dejaste las malas compañías, dejaste la quiniela, la lotería, ¿no? Dejaron todo, porque para algunos era una realidad. Jugaban ahí, iban, hacían cosas malas, sí, dejaron un montón de cosas. Y vos decís, ¿cómo pasó eso? Es la gracia de Dios que te dio el impulso para que vos puedas dejar eso y disfrutar de la voluntad y del amor de Dios, pero luego de los años, Dios no es que se encargó de no hablarte más, sino que se encargó de ver si en nuestro corazón había un interés por la Escritura. Leemos tantas cosas que no sirven para nada, y en vez de prestarle atención a lo único que va a transformar nuestro corazón, como dijimos recién, este hombre dijo, la palabra de Dios no va a existir más, y siguió existiendo, y Dios nos dio una lección de que Dios hace milagros por medio de su palabra. Amén. La Escritura dice que Dios nos quiere hablar. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere hablar? Te voy a dar una batería de textos que Dios nos quiere hablar. Vamos rápido. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 42 dice, y Jehová me dijo, esto se lo dijo a Moisés, y Jehová me dijo, vean en Deuteronomio capítulo 2, versículo 9, y Jehová me dijo, vean en Deuteronomio capítulo 2, 17, Jehová me habló. ¡Wow! Jehová me dijo, Jehová me dijo, Jehová me habló. Vean en Deuteronomio 2, 31. Y me dijo Jehová, y miren lo que le dijo Jehová, no le dijo cualquier cosa, le dijo, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Dios quiere hablarle a sus hijos, Dios quiere hablarnos, está en nosotros que querramos escuchar. Cuando el pueblo de Dios escucha al Señor, empieza a caminar
en la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren caminar en la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Y qué es caminar en la voluntad de Dios? Recibir un mejor trabajo, recibir algo material. No, caminar en la voluntad de Dios es posicionarse en la vida espiritual que Dios nos dio, es posicionarse en sus promesas, y cuando te posicionas en sus promesas y empezás a caminar aunque venga lo contrario, porque vos creés a Dios, seguís caminando aunque suceda lo contrario, y Dios te empieza a respaldar. ¿Vieron la imagen de los dibujitos que va la mamá pato y qué hace con los hijos patitos? Los siguen a donde va la mamá pato. Cuando un hijo de Dios se determina a cumplir la palabra de Dios, no importa cómo esté nuestra familia, va a caminar en el mismo camino que nosotros, porque es una promesa de Dios. Dice, y Jehová me dijo, miren Deuteronomio capítulo 6, versículo 3, ahora le dice más fuerte, no le dijo, y Jehová me dijo, y me dijo Jehová, ahora dice, oye Israel. No le dijo, y Jehová me dijo, y Jehová me habló, ahora le dice, escucha atentamente. ¿Cuántos necesitan que Dios les hable? ¿Cuánto tiempo estás pasando en intimidad con Dios para que Dios te hable? Ahí está la respuesta. ¿Sí? 4 más 5, 4 menos 2, ahí está la respuesta, el resultado. El resultado está en cuanto, porfi. ¿Cuántos tienen calor? El resultado está ahí. Y dice, oye pues Israel. ¿Y qué le está diciendo ahora el Señor? Cuida de poner por obra todo lo que te hablé para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Saben lo que hacemos nosotros? Siempre lo digo. ¿Saben lo que hacemos nosotros cuando leemos este texto? Tomamos la promesa desde la coma para abajo. Lo tomamos para que te vaya bien, para que te multiplique, para que te herede, para que tome la tierra. Eso es lo que tomamos, pero no marcamos bien fuerte. Cuando leas un texto así, lo que más tenés que marcar es, oye pues Israel. Porque mientras más escuchemos, más vamos a entender lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, no pasa nada. Miren lo que dice, si yo se los leo y si lo tienen en la Biblia. Dios quiere hablarnos. La palabra de Dios es viva, Dios quiere hablarnos. Dice de nuevo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y miren lo que dice acá. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en el bolsillo. No dice en el bolsillo. Estarán en tu corazón. Y miren lo que dice, y las repetirás a tus hijos. Versículo 7, y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cómo dice? No, la agarro 5 minutos a la mañana antes de irme a laburar, hago el devocional y listo, leo un ratito, un capítulo y me voy. ¿Eso dice el Señor? No, dice, oye, oh Israel, estas palabras que yo te mando hoy tienen que estar en tu corazón. Tienen que estar en tu corazón. Tiene que haber lugar en tu corazón para la palabra de Dios. ¿O hay otras palabras que son más importantes en tu corazón? Hay otras palabras que son más importantes. Pero Él dice el Señor, y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos. No dice, y bueno, no, vos se la tenés que repetir, cuando sea, como sea, donde sea. ¿Sí? Amén. Y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa, andando por el camino, cuando vas caminando y en tu mente se levanta, hoy te va a ir todo mal, hoy va a salir todo mal. ¿Vos qué tenés que hacer? Hablártelas en el camino, ¿sí? Y al acostarte, ¿cuántos se acuestan con miedo? ¿Cuántos se acuestan con culpa? ¿Cuántos se acuestan con dolor? ¿Cuántos se acuestan mal?
ya haciéndonos problema por el otro día, ¿o no? ¿Qué pasa si nos hablamos la palabra? Vamos a descansar mejor y nos vamos a levantar mejor, porque esa palabra va a darnos vida y esa vida va a transformar nuestro corazón, porque muchos de los problemas que tenemos, ¿saben quién los genera? Nosotros. Los generamos por falta de fe, por preocupación excesiva, por ansiedad, por temor, por evaluaciones incorrectas. Entonces, cuando leemos la palabra, recibimos palabra de Dios y esa palabra de Dios nos cambia la mente y el corazón. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos, es decir, en tu casa, cuadritos con la palabra de Dios. ¿Sí? En los postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué dice el Señor? Oye Israel, escúchame y obedece. Y miren lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 al 16. Traten de reiniciarla, no se estresen, no hay problema. Miren lo que dice Deuteronomio 7:12, dice Dios, y por haber oído, escucha esto, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, miren lo que dice, Jehová tu Dios te guardará. Tremendo. ¿Cuántos tienen ahí la Biblia? Te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Es decir, que para Dios no es lo mismo hablarte y que no obedezcas, que hablarte y que obedezcas. Amén. No es lo mismo porque Dios no le habla a la gente porque sí. Cuando Dios te habla es con un propósito, con un fin. Cuando Dios nos habla y a veces nos tira la oreja, ¿no? Es para que nosotros no tropecemos con la misma piedra, con las mismas circunstancias. Y dice la palabra de Dios, porque escucharon los decretos y los pusieron por obra, Dios va a guardar el pacto contigo y te amará. Amén, por haber guardado la palabra, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de las ovejas, en la tierra que juró tu padre. Bendito serás más que todos los pueblos, ¿por qué? Por haber oído la palabra de Dios. ¡Wow! Tremendo. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas que hubo en Egipto. Tremendo. Todo eso por escuchar y obedecer la palabra de Dios. ¿Será que todo lo que nos está pasando porque, ¿no? ¿Será que Dios tiene que apretarnos un poquito el zapato para que podamos leer un poco más la palabra y para que podamos recibir la vida del Señor? Amén, gloria a Dios. Dice el Salmo 119:39, Dios no nos llama solamente a escucharlo, nos llama a que amemos su palabra. ¿Cuántos aman su palabra? No nos llama a que la leamos, ¡ay qué lindo! Voy a leer el consejo de Dios, voy a ver cómo me va a ir hoy. Y agarrás un texto que no es de bendición, no, este no era para mí, es para mi hermano, es para mi compañero de trabajo que es malo conmigo, el juicio va a caer sobre su vida, ese no era para mí. Voy a agarrar uno que me bendiga, alguna promesa linda, Isaías 40. No, tenemos que amar su palabra, porque esa palabra, la palabra de Dios tiene poder. Miren lo que dice el Salmo 119, 139 y 140. Dice, me consume el enojo por la forma en que mis enemigos han desechado tus palabras. He puesto a prueba tus promesas por completo y es por eso que las amo tanto. El salmista estaba diciendo, vos me das palabra, mis enemigos no creen esa palabra y yo pongo a prueba. ¿Qué significa eso? Que yo verifico constantemente si la promesa que me diste se va a cumplir o no. Y como se cumple tu promesa, yo amo cada vez más tu palabra. Eso es tener comunión con la palabra de Dios. Tener relación con Dios es tener comunión con la palabra de Dios. Por eso tenemos que salir muchos de nosotros de la religión, de leer la Biblia cuando tengo un problema, cuando no sé para dónde ir,
No, acá hay mucha abundancia, hay mucho propósito, hay mucha vida, hay mucho cambio. Hombres de Dios que leyeron su palabra han ganado naciones enteras para Cristo porque Dios les habló. Lo que pasa es que nos frustramos porque no entendemos su palabra. Y para entender su palabra tenemos que conectarnos con la iglesia para que nos enseñen la palabra. Amén. Dice Salmo 119, 97, oh, cuánto amo tu ley. Y miren lo que dice el salmista, pienso en ella. Pensamos en la palabra de Dios todo el día. Creo que gana por ventaja la preocupación, pensar todo el tiempo en la preocupación, todo el tiempo en los miedos, todo el tiempo en los problemas. ¿Pensamos todo el día en su palabra? No. ¿O sí? Qué importante es que nosotros podamos pensar en su palabra todo el tiempo. Ahora la palabra de Dios tiene poder. ¿Tiene poder para qué? Para limpiarnos. Esto lo dice, yo les estoy compartiendo lo que dice la palabra. La palabra de Dios tiene poder. El Salmo 119, 9 dice, ¿con qué puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo, obedeciendo tus palabras. Obedeciendo tus palabras. ¿Cómo un hombre va a mantenerse puro delante de Dios? ¿Haciendo su vida? No. ¿Haciendo lo que a otros le agradan? Tampoco. O agradás a Dios o agradás al mundo. No hay vuelta. No hay vuelta. Por eso dice en el Salmo 119, 11, dice, he guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. De la única manera que no caemos en pecado es guardando su palabra en nuestro corazón. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, como dijo un predicador dijo una vez, la escritura me separa del pecado, pero el pecado me separa de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para separarme del pecado, pero cuando le doy lugar al pecado me separa de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros guardemos la palabra de Dios, para no pecar contra Él. La palabra de Dios tiene poder para salvar. Para salvar. Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, en la nueva versión viviente, o en la nueva, no sé cómo es. Dice, en su sabiduría Dios puso que el mundo jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana. Dios no va a utilizar gente inteligente para que se salve el mundo. No vamos a hablar de ecuaciones, de algoritmos, de logaritmo, no sé, o de física, química, aritmética. No, Dios va a hablar y a salvar por medio de la palabra de Dios. Y dice, y Él determinó salvar precisamente a los que creen por medio de la locura de la predicación. ¿Cómo se salva nuestra familia? ¿Cómo se salva la gente en el mundo? Por la predicación de la palabra. Por la predicación de la palabra. Dice que en Zimbabue hubo una gran campaña y asistió muchísima gente para reconciliarse con Dios, contó uno de los organizadores de la campaña. Él vio ver almas y almas que se reconciliaron por medio de la predicación de la palabra. Iglesias locales que eran chiquititas de repente explotaron porque esa campaña dio mucho fruto. Pero lo que más impactó a este hombre no fue ver las iglesias llenas. No fue ver el impacto que tuvo esa campaña, sino un testimonio que llegó a los meses a este organizador. Dice que la campaña se realizó obviamente con una plataforma, ¿sí?, evangelizando de todas maneras, pero una de las maneras de evangelizar era repartir nuevos testamentos a todas las personas que estaban en la calle, en Zimbabue. Y dice que hubo un hombre que salió a repartir el Nuevo Testamento. Y el chico no lo quería recibir, estaba tirado en el piso, medio drogado, medio no sé qué, ido, y le insistía, Jesucristo te ama, ¿por qué no recibís el Nuevo Testamento? ¿Por qué no recibís el Nuevo Testamento? Y el muchacho le dijo, yo no lo voy a leer. Si vos me das el Nuevo Testamento, yo lo voy a utilizar para fumarlo.
Vieron que los que fuman utilizan el papel para fumarlo. Bueno, él le dijo, mira, no hay problema, si querés fumártelo, lo único que te pido es que antes de fumártelo te lo leas. ¿Y qué dice? Se fumó Mateo, se fumó Marcos, se fumó Lucas, pero lo iba leyendo. Y cuando llegó a Juan, dice que algo tocó su corazón, algo lo quebrantó, algo pasó en él. Y ese es el testimonio, ese que, claro, llegó con el Nuevo Testamento sin Mateo, sin Marcos, sin Lucas, y dijo esta palabra de Nicodemo, de que le tengo que entregar mi vida, de que ya no hay condenación, me ha tocado. Llegó a la iglesia, lo recibió el pastor, y el pastor le predicó y le empezó a hablar del poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, tiene poder para salvar. Se fumó Mateo, Marcos, Lucas, pero el poder de Dios, esa palabra fue tocando su corazón. Así que qué importante que leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para transformar, esto lo dice el Salmo 19:7. ¿Cuántos quieren ser transformados? Amén. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que te va a convertir? ¿Qué es lo que te va a transformar? ¿Un mejor trabajo? ¿Qué es lo que te va a cambiar? Una carrera, sí, te va a cambiar todo eso, pero lo que más te va a cambiar es la palabra de Dios. Lo que más te va a transformar de ser una persona miedosa, temerosa, que se preocupa por todo, una persona triste, amargada, deprimida, lo que va a transformarte es la palabra de Dios. Porque Dios te va a hablar de acuerdo a lo que necesita tu corazón. Amén. Dice el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. La palabra de Dios tiene poder para cambiar actitudes, para mejorar nuestra relación familiar. La palabra de Dios tiene poder para mejorar hábitos. La palabra de Dios tiene poder para que nosotros podamos sanar nuestro corazón con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Es la palabra de Dios. Por eso hay una batalla que yo llamo hoy invisible. El anticristo está enviando ese espíritu inmundo que es en contra de la palabra, para que no se te revele el Mesías. Y no viene como un demonio que no te deja dormir, no, viene con la apatía carnal de no acercarte a la palabra de Dios. Por eso hay que pelear. Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. Y no era pelear con demonios, era pelear contra él mismo. Hay una lucha interior en tu corazón, es a la distracción, a mirar otras cosas, a hacer otras cosas. Hay mucha distracción en este tiempo y tenemos que tomar decisiones para llenarnos de su palabra, para poder recibir todo lo que la palabra de Dios tiene. ¿Recuerdan lo que dijimos? Y por haber oído estas palabras y haberlas guardado, te bendeciré, te multiplicaré, te sanaré, te ayudaré. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere pocas cosas de nuestra vida, no quiere muchas cosas, pero lo que quiere, lo quiere de verdad. No lo quiere a medias, no quiere un poquito. Dios quiere todo lo que Él nos pide. Y ahí está nuestra fe para que podamos nosotros creer y avanzar. La palabra de Dios tiene poder para restaurar. ¿Cuántas cosas ha restaurado en tu vida? Mismo para restaurar tu fe, para darte oportunidades, para darte fuerzas. La palabra de Dios tiene mucho poder. Cuenta una vez un misionero, y con esto vamos terminando. Cuenta una vez un misionero que estuvo orando para que pueda ir a predicar a los países donde no se deja predicar la palabra de Dios. Y dice que, claro, oraba, le pedía, Señor, envíame a predicar en ese lugar, envíame. Pasaron años, hasta que un día sonó el teléfono. Hola, somos de la iglesia que está en Turquía
Somos poquitos, pero Dios nos mostró que usted tiene que venir a predicar, a evangelizar. Y el tipo pegaba unos saltos y le daba gloria a Dios, gracias a Dios, porque él estaba comprometido con esa gente sin conocerla. Bueno, siguió, aceptó la invitación, la puso en oración, y un día orando el Señor le dice, preguntales qué necesitan ellos. Y los llama y le dice, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, sí, ¿cómo va todo? ¿Cómo va esto? ¿Cómo está todo? Y le dice, ¿qué necesitan? Dios me dijo, ¿qué necesitan? Hermano, necesitamos Biblias acá. Acá no hay Biblias. Bueno, voy a hacer lo posible. Compró un montón de Biblias, llevó una valija. Y antes de cortar el que le pedía las Biblias, dijo, tenga en cuenta que si usted trae Biblias, quizás no lo dejan entrar y no hay campaña. Y él le dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Ustedes necesitan Biblia, voy a llevar las Biblias. Porque estaba prohibido en ese lugar, digamos, las armas, que entren drogas y que entren Biblias. Bueno, el tipo se preparó, iba orando, clamando en el viaje, en el avión, todo. Baja la escalerita para ir ahí a lo que serían migraciones, para que pase por el láser la valija. Pasó una valija, bien, lo miraron, y pasa la valija de las Biblias. Lo llaman y dice, por acá, vamos por acá. Y lo llaman y lo mandan a un lugar y le dice, ¿esto qué es? Son Biblias. Usted sabe que está prohibido traer Biblia. ¿Usted para qué está acá? Estoy para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ah, mire usted. Llama al jefe más alto y le dice, trajo Biblias, ¿qué hacemos? No, esas Biblias no pueden entrar y usted tampoco. Pero le dice, ¿qué problema hay con las Biblias si es un libro supuestamente indefenso? Si no hace nada. No le vamos a dejar entrar las Biblias. Y para su sorpresa, ese oficial dijo algo que lo marcó para siempre. Le dijo el oficial, usted tiene que saber que las 3 cosas que no entran a este país son las más poderosas para cambiar el corazón de las personas. Las armas, las drogas y la Biblia. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios. Hay poder. Y el diablo lo sabe, por eso no quiere que entre su palabra a esos países. Ahora, ¿qué pasaría? Porque la misma lucha donde ese Satanás o el demonio, principado, gobernante, no quieren que entre esas Biblias al país, tampoco quiere que entre a tu corazón. Hay una lucha que no quiere que la palabra entre a tu corazón. Por eso tanta distracción a la hora de leer, por eso tanta lucha, te suena el teléfono, te mandan el mensaje, las notificaciones. ¿Saben lo que tienen que hacer con el celular? Borrar, desactivar las notificaciones para que puedas conectarte con Dios. Porque si el enemigo dice que la palabra de Dios tiene poder, ¿por qué nosotros no la leemos? ¿Por qué nosotros no nos consagramos a leer la palabra de Dios? Qué detalle, ¿no? La última pregunta que quiero hacerte es un llamado a la acción. Te desafío a que luego de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que hemos hablado en estos 30 minutos, puedas llevarte de la iglesia un compromiso para leer la Biblia, para acercarte a lo único que te va a sanar, que te va a transformar, que te va a hablar como lo necesitas, como lo mereces. Quizás muchas veces te gritaron, Dios no grita, Dios habla. Dios no acusa, Dios no culpa. Dios sana. La voz de Dios es la más importante. Para los varones hay 2 voces importantes, la voz de Dios y la voz de tu esposa. Porque la esposa es ayuda idónea al hermano, a los varones. Y cuando Dios no te habla, te va a hablar tu esposa. Te va a hablar, tenemos que ir, tenemos que hacer, tenemos esto, tenemos lo otro. Decidí vos con quién querés que te hable. Es importante. Y cuando el hombre no recibe la palabra de Dios, la familia parece un árbol en otoño. Los frutos empiezan a caerse, las hojas empiezan a secarse. Por eso es tan importante que como varones nos acerquemos a la palabra de Dios. Y yo sé que a muchos de ustedes no les gusta leer, en general nos cuesta, o a muchos les encanta leer.
pero hagamos el esfuerzo, porque este libro cambió tu vida y cambió mi vida, y lo va a seguir haciendo, porque acá contiene todo lo que necesitamos para nuestro corazón, para nuestro futuro, para nuestra familia. Por eso dijo ese oficial, hay 3 cosas que tienen poder. El misionero se quedó duro, diciendo, yo nunca lo vi de esa manera. No sabía que tenía tanto poder. Claro, el oficial dijo 3 cosas, las armas, las drogas y la palabra de Dios. Que puedas descubrir ese poder en tu vida, en tu familia, a la hora de meditar. Hacete tiempo, háganse tiempo, pedir al Espíritu Santo que te enseñe la palabra de Dios, que te ayude, que te ayude a entenderla. Yo me acuerdo, y siempre lo digo, y con esto termino, yo quería saber tanto la palabra que mezclaba los personajes, me quería hacer el que sabía la Biblia con pastores que estaban sentados, me sentaba con ellos, y yo le decía, ¿vio pastor que Primera de Juan la escribió Juan el Bautista? Y me miraba como diciendo, Juan el Bautista murió, no la escribió Juan el Bautista. No, porque Moisés subió, hizo el arca. Yo tenía ganas. Y un día me di cuenta que las ganas no eran suficientes. Y tomé un compromiso de leer 7 capítulos por día, la Biblia. Y hubo un mes que no leí, imagínate, un mes que no leí. Tenía más o menos 18 años. Y yo sentía que Dios me estaba llamando a leer, a conocer. Y un día me senté porque tenía un señalador como los presos que anotaba los días que no leía. Y no sé, hagan la cuenta, 7 por 3, 210 capítulos le debía al Señor. Y un día dije, esto se tiene que terminar. No puedo decir que amo a Dios y no leo su palabra y no me importa. Yo tomé un compromiso y ese día me senté desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, leí. ¿Me acuerdo de algo? De la Biblia no, lo único que me acuerdo es que ese día tomé la decisión de leer la Biblia y que le enseñé, como siempre digo, a mi carne lo que es amar a Dios, porque a la carne hay que enseñarle a amar a Dios. No sabe, el Espíritu sabe, pero el Espíritu se conecta cuando nos conectamos con el Espíritu. La carne no sabe. Entonces ese día le enseñé. Leí Levítico, no me quedó nada, ni siquiera cuántos capítulos tenía Levítico, nada. Digo, uy, esto qué difícil. Y lo leía y iba tachando. Me llamaba, vamos a jugar al fútbol, vamos a la iglesia, no, tengo que terminar. Y después pasé la etapa de que el Señor me revele su palabra. De llorar delante de Dios diciéndole, Señor, no sé nada, quiero saber, quiero entender, quiero conocer. Y ahí tengo las anotaciones de aquellos tiempos, de 19 años. Y Dios me empezó a hablar. ¿Y saben qué? Pasé a que no me hable, a que me hable en 5 minutos. Me sentaba, wow, me quebrantaba. Y seguía leyendo y ya me hablaba para mañana. ¿Por qué? Porque estaba en comunión continua con la palabra de Dios. La meditaba, la degustaba. ¿Vieron cuando uno tiene hambre? ¿Qué hace? No traga directamente, no saborea, se manda el alfajor, ¿no? Y se lo come así y pasó como aguas que pasaron bíblicamente. No, degustá la palabra, preguntale a la palabra. Tomate un tiempo y vas a ver que esa palabra va a hacer que se vaya el miedo, va a hacer que se vaya la división, va a hacer que se vaya la incredulidad, porque Dios te va a empezar a llenar. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Vamos a orar y terminamos. Que Dios te bendiga y que puedas decir como el salmista, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley.